Bueno, lo primero que te quería preguntar, la verdad, es con quién estoy hablando, porque usted tiene varios nombres. ¿Estoy hablando con María Isabel o con Victoria Eugenia, la Tata? ¿Con quién estoy hablando en este momento? A ver, Ingrid, es misterioso, extraño que hoy lo pueda hablar con más liviandad, porque durante muchos años he sido María Isabel Santos y cuando alguien por alguna razón ha descubierto el nombre de Victoria Eugenia o de Tata, me he llenado de mucho miedo, de mucho temor porque ha sido un nombre que he tenido que ocultar para proteger mi vida y la vida de mis hijos. Es muy duro cambiarse la identidad, o sea, yo creo que uno lo habla como pregunta, pero como proceso es muy doloroso. Nosotros como familia nos teníamos que reunir todas las noches acá en Buenos Aires a, a hacer un trabajo de cómo cada uno se llamaba y a inventarnos una historia familiar, porque esos nuevos nombres implicaban de que ya la historia de Pablo Escobar no existía. Entonces, ¿cómo inventártela y cómo aprenderla y cómo asumir esta situación? Así que yo recuerdo esos encuentros con mis hijos, que Sebastián moderaba esa reunión y a veces cuando salíamos a la calle y empezábamos la conversación de ser extranjero, de dónde venís, de dónde es tu familia, nos pasaba muchas veces de que mucha parte de la historia quedaba cortada porque no habíamos llegado hasta ciertos lugares. Entonces fue muy traumático el proceso, muy traumático. Entonces, María Isabel Santos es una identidad que tenías que tomar después de salir de Colombia. Y por muchos años has sido María Isabel, pero ahora eres Eugenia eres la Tata de nuevo, eres la viuda de Pablo Escobar, ahora que estás publicando este libro. ¿Podrías explicar cómo has regresado a retomar esa identidad que por tantos años te perseguía y ahora estás presentando un libro con este nombre? Sí, la verdad que, bueno, cuando la editorial me lo propuso, eh, me parecía como extraño, como raro. También sentí alegría de saber que le podía hacer un homenaje a mis padres, de volver a regresar al nombre que ellos eligieron cuando yo nací y que mi madre, cuando yo salí de Colombia, lloró muchísimo porque ella sabía que yo me había cambiado la identidad con mis hijos, pero no podía saber cómo yo me llamaba y cómo se llamaban mis hijos. Y yo le decía, madre, lo tenemos que hacer porque por la vida, perdón, ella me suplicaba, seguramente como que esos recuerdos de alguna manera hacen que tu voz vuelva y se ahogue, porque me da mucha nostalgia ver la imagen de todas mis hermanas y mi madre el día que salí de Colombia, donde todo el mundo me preguntaba cómo yo me llamaba. Y yo les decía que no les podía compartir porque era la seguridad, era la vida, que ellos se quedaban ahí, que yo no sabía qué riesgos íbamos a correr. Así que hoy que tengo mi nieto de 7 años, pienso si mi nieto se despidiera de mí en las circunstancias que mis nietos se despidieron de mi madre, eh, no sé cómo lo hubiera podido soportar. Mm. Y ahora, como dijiste, ¿no? Que tomaste la decisión de publicar ese libro y mucha gente se ha preguntado así, ¿por qué después de tantos años de vivir em, escondida con otro nombre, has tomado la decisión de salir otra vez públicamente y presentarte y presentar tu historia? Ingrid, pasaron 25 años para yo poder recuperar mi voz. Antes no pude.
yo realmente me iba a ir de este mundo sin escribir y sin contar nada de mi historia. Un día mi hijo me dijo, madre, tú tienes una responsabilidad de nosotros como hijos de contarnos lo que viviste y lo que sentiste al lado de mi padre. Tienes una responsabilidad con tu nieto y tienes una responsabilidad con un país que sufrió demasiado. Y la verdad, Ingrid, que bueno, fue él el que me dio la fuerza para poder dar este paso, pero te quiero contar como anécdota que a los 6 meses, yo caminando por Sebastián en una de las calles de Buenos Aires, estuve llorando muchísimo y le dije que yo quería entregar este proyecto, que yo no creía tener la fuerza para poderle hablar al mundo, porque de alguna manera el mundo todo el tiempo, las personas o las sociedades me habían señalado y culpado de una cantidad de situaciones de las que yo no me sentía responsable y además fui muy niña, o sea, conocí a Pablo a los 12 años, entonces no tenía la conciencia de una mujer responsable de muchas situaciones. Así que él me decía, no, no, no puedes quedarte en la mitad del camino, yo te voy a acompañar, tú tienes la fuerza, nos trajiste hasta acá, nos salvaste la vida, madre, así que el mundo tiene que escucharte. ¿Podrías contarnos cómo conociste a Pablo Escobar? ¿Cuántos años tenías? ¿Dónde estabas? ¿Cómo empezó esa relación? Yo conocí a Pablo Escobar a los 12 años, cuando él tenía 23. Éramos vecinos del barrio La Paz. Él era un líder barrial, una persona que tenía mucha empatía con sus vecinos y fue presidente fue secretario del presidente de la Acción Comunal del barrio La Paz. Era una persona muy seductora, lo conocí en una motocicleta Vespa. Era un hombre encantador y seductor. Tenías 12 años en el momento de conocerlo. Sí, tenía 12 años. En el libro, desde el momento que conociste al Pablo y también después en un capítulo entero, describes cómo Pablo era un mujeriego, que él andaba también con otras mujeres. Y si podrías explicar un poco cómo lo viviste y también la decisión de escribir y compartirlo. A ver, como te explicaba Ingrid, como esto fue una catarsis, eh, de que yo empecé idealizando, yo idealicé a mi marido toda la vida por estos mandatos culturales. Y ahí me fui dando cuenta que a pesar de que yo sentía que me amaba, que amaba a sus hijos de alguna manera, empecé a cuestionarme mucho dónde estaba el amor cuando habían tantas mujeres en el medio. Y además, cuando yo estaba embarazada de mi hija de 6 meses y medio, salió en todos los diarios que Pablo Escobar se casaba con una periodista muy importante del país. Para mí fue muy doloroso, muy traumático esa situación. Entonces él negaba toda esa situación hablando de que los medios de comunicación nos querían hacer daño a nuestra relación. Pero yo sabía que no era tan así, que él también era parte de esa situación. Así que, bueno, muchísimas veces me quise separar de él. Incluso nos separamos en ese embarazo y le pedí que no me volviera a buscar nunca más, que yo no iba a ser la única mujer en el mundo que iba a tener una hija sin el padre al lado. Entonces, que me dejara tranquila, que yo estaba bien. Y bueno, él igual me seguía buscando, me seguía seduciendo, entonces siempre volvés a caer apostando al hogar, apostando a los hijos, dando otro pasito más y otro pasito más. Y bueno, cuando fui juntando todos esos pedazos, me di cuenta
que Pablo había estado en un mundo de muchísimas relaciones, donde sin darme cuenta yo me desdibujé como mujer y vivía en una soledad absoluta. Pero él tenía un discurso de que su hogar era lo más importante, de que él nunca iba a tener hijos fuera del hogar, de que sus hijos para él eran muy importantes. Y bueno, en medio de tu juventud y tu ingenuidad como mujer, te estás comprando esa historia todo el tiempo, porque Pablo era muy romántico, o sea, él me mandaba rosas, me mandaba cartas, me mandaba long play, me pedía todas las disculpas del mundo. Por lo general en sus notas de las flores me decía, mi amor, nunca te cambiaré por nada ni por nadie. Y venía una carta acompañada con todo eso. Entonces era un hombre muy seductor, el chico de barrio que yo conocí, y siguió siendo hasta el último día de su existencia. Y yo me quedé con esa historia, con ese mandato, con esa seducción, y fue una catarsis muy fuerte enterarme de todas las mujeres que habían pasado, que realmente no hice un capítulo, pero como tú dices, si hubiera que hablar de eso, habría un libro solamente para las mujeres. Pero también aparte, ¿no? Dices, ¿no? Que él era un seductor, que siempre regresaba, que te regalaba cosas, pero al final de tu libro también te cuestionas si la relación entre ustedes estaba basado en el amor o el miedo. ¿De qué tenías miedo? eh, Te vas sumergiendo en un mundo, miedo de no poder tomar decisiones, de no poderme ir, porque yo le pedía muchas veces que nos separáramos, que yo no quería sufrir más con estas infidelidades, porque aparte de las infidelidades, había que correr en los últimos 10 años, en la década de guerra, también de los enemigos de Pablo. Y los atentados eran para la familia de Pablo y los secuestros eran para la familia de Pablo. Entonces yo estaba eh, como en una encrucijada, yo no tenía salida. Eh, Él no se dejaba dejar, que yo quería estar tranquila porque me sentía humillada, me sentía maltratada por todas estas infidelidades, pero a la vez la situación externa generaba mucho miedo porque había una guerra que yo tampoco entendía en ese momento la dimensión, ni Pablo tampoco me abría el corazón, ni me contaba las cosas, sino que todo el tiempo me decía, mi amor, tranquila, escóndete una semanita que ya va a pasar, mira, estoy trabajando solamente para cuidarlos, estoy trabajando para que ustedes estén bien. Bueno, en el proceso del libro, yo todo el tiempo le pregunto a él, pero ¿qué era lo que estabas haciendo? Que el riesgo de vida era inminente, minuto a minuto. Entonces yo me desangraba por dentro, Ingrid como mujer, pero no lo pude exteriorizar hasta que no pude hacer la catarsis con neurocientíficos especialistas en estrés postraumático. Yo no supe hasta hace 2 años lo que yo había vivido. Y hay una obra particular que es mencionado en el libro en varias ocasiones, una obra que compraste en un momento que tenías en su casa, que después desapareció y después volvió a regresar y de alguna forma u otra, o por lo menos como lo describes, salvó tu vida. ¿Podrías un poco explicar esa historia? Que es, yo creo que una pintura que varias personas conocen. Sí, la danza del rock and roll del maestro Salvador Dalí. Bueno, era la segunda vez que él pintaba esta obra porque antes la había hecho para una persona dedicada al teatro. Y en ese teatro en su momento la obra se quemó
Y casualmente mi cuadro, cuando incendian una de las propiedades de nosotros, estaba ahí. Pero yo no sabía que los enemigos de Pablo habían retirado esa obra de ese lugar, sino que se habían quemado como muchas otras obras. Y después de que Pablo muere, esta obra aparece en la mesa de conversación con los carteles de Colombia para proteger la vida de mis hijos y buscar la paz para Colombia y no seguir en una historia de sangre que no tenía sentido. Y bueno, cuando la obra regresa a mis manos, yo dije, eh, yo no quiero esta obra para mí, yo quiero vivir en paz y se la regreso a Fidel Castaño y le digo, yo regreso esta obra como símbolo de paz. Nunca estoy segura que Salvador Dalí, ni en sus momentos más surrealistas, imaginó que su obra, La danza del rock and roll, iba a ser eh, como una bandera flameando por la paz de Colombia. Y ese fue su símbolo. Yo siento que el arte me siguió salvando la vida después de la muerte de Pablo. Has publicado ese libro, fue publicado primero en 2018 en español, después ha sido traducido a varias lenguas y has ido a varios países a presentarlo. ¿Cómo ha sido cómo han recibido tu libro en los distintos países donde has llegado? Para mí ha sido una gran sorpresa todo lo que ha venido pasando. En Lituania, por ejemplo, vendí en un mes 39.000 libros, firmé más de 10.000 libros en los 10 días que estuve visitándolos. La cultura, las mujeres me han recibido con amor, con compasión, con comprensión y es un regalo que he recibido en mi vida. Ese es el regalo que me ha dado este libro, que por primera vez puedo como apoyarme en los hombros de muchas mujeres y decirles, a mí también me pasó, yo no sabía que vivía esta historia, o sea, yo este libro lo hice a corazón abierto, desde las entrañas, desde lo más profundo de mi ser y pude contar lo que pude contar gracias a estos especialistas y mentores y amigos y maestros y mi propia familia que me acompañaron para tener la fuerza porque yo quedé devastada por este dolor y por estas guerras y haberlo podido hacer eh, me ha ayudado a poder recuperar mi psiquis, a poderme mirar como mujer y a poder decir, bueno, ahora estás tú en este mundo, ahora te toca a ti vivir, porque yo quedé viuda y nunca más volví a tener ninguna relación, porque tengo mucho miedo con los hombres, a volver a repetir una historia o a que me vuelvan a hacer daño. Entonces, me negué hasta la posibilidad de ser mujer por esta historia tan dramática. ¿Y cómo han recibido el libro en Colombia? Yo siento que Colombia todavía no está preparado, que hay mucho dolor en la cultura, eh, hay una profunda tristeza, yo lo siento desde lo más profundo de mi ser, pero voy a trabajar todo el tiempo que sea necesario para algún día poder llegar a Colombia y que las mujeres y la cultura puedan diferenciar estas historias y me puedan mirar a mí como mujer. Yo hice todo lo que pude, grité todo lo que pude, le supliqué a Pablo de todas las maneras para que no hubiera más violencia. Eh, estaban sus hijos de por medio, o sea, le pedía por sus hijos, que él decía que era lo que más amaba en el mundo. Entonces, les pido comprensión porque ya saben que la cultura machista en la que vivimos y a lo que somos las mujeres colombianas sometidas a estar al lado de un hombre donde no podemos
preguntar ni podemos opinar. Hoy, en la actualidad, pasa lo mismo.